astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio de análisis político, la agenda del emprendedor de astele.tv. Les saluda Raúl Fraga y doy la bienvenida, como siempre, a nuestro colega José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todos. Y por supuesto también le damos la bienvenida a nuestro colaborador semanal, que les trae a ustedes los trazos, las trizas, la crítica y la reflexión. Luis, bienvenido, Luis. Muchas gracias, Raúl. Como siempre, un abrazo a todos nuestros amigos. Muchas gracias. El día de hoy vamos a continuar con esta muy incandescente y muy, diría, candorosa o profundamente polémica cuestión de la cuarta transformación y la mafia del poder, que ya hace algunos días, 2 semanas en concreto, veníamos analizando y está nuevamente con nosotros, agradecemos, Héctor de la Garza, que ustedes lo conocen como ECO y que ha estado proponiéndonos los espacios de reflexión, los ángulos claves de este tema tan crítico. Bienvenido nuevamente a nuestro artista invitado, porque eres un gran creador, Héctor de la Garza, ECO. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Bienvenido, Pepe. bienvenido, Gracias. Eco. Gracias. Y pues ¿Sí? tú hiciste un planteamiento la semana, el programa anterior, Sí. y estuvo muy, muy provocador acerca de la hija del dueño de Reforma, Así es, Junco. un súper Y- tema. ¿de qué Y manera que aprendió? hoy salió algo muy importante en la prensa, en la cual se menciona que incluso entregó a la secta a su hija virgen. Ah, oye, eso está buenísimo. No, está Entonces, crítico. Yo la- cuando lo leí dije, órale, coneco que dejó la nieta, en la la mesa. nieta del Así. señor Junco Ajá, fue entregada a a la secta. la secta, a este señor Raniera, que Sí. Exactamente. a buey viejo pasto tierno. Así dice el Qué dicho, y barbaridad, pues es que- esto se pone peor. Bueno, yo creo que es el problema de la sociedad mexicana, la ociosa sociedad rica mexicana que no tiene nada que hacer, ¿no? Ya. Y que sus mujeres, porque es un asunto básicamente de las herederas, ¿no? Las herederas son muchachas ociosas aburridas que prefieren estar, pues, de esclavas sexuales de un, pues, de un, o sea, de un tipo listo, ¿no? De un tipo listo. Y ahora, el asunto pues yo creo que es una decadencia de nuestro país, ¿no? Es la ociosidad, o sea, esto no puede ser. Claro, recordemos que el periódico Reforma sacó su primer número el 20 de noviembre de 1993, en un momento clave, unos meses antes del muy interesante proceso político electoral que derivaría en una situación altamente crítica
por el asesinato de Colosio el 23 de marzo, por el levantamiento del EZLN el 1 de enero y posterior a las elecciones el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu el 28 de septiembre. Un año sumamente crítico. Y Luis, estaríamos también interesados en que después tú nos comentes, porque viviste desde Claro. tu espacio como Sí, caricaturista sí, sí, este sí. año tan crítico. Sí, sí, totalmente, con todo gusto comparto, claro que sí. Muy bien. Y en este caso para ECO preguntamos, ¿cómo podría entenderse el impacto negativo que genera para la sociedad mexicana este tipo de excesos entre la élite de grupos periodísticos, donde, como se dice cotidianamente, entre los reporteros, los columnistas, los editorialistas, los articulistas, el asunto no es de nosotros, tiene que ver con el negocio de los dueños, que es un problema gigantesco. Es un problema gigantesco. ¿Sabes cuál es lo más notable de estas situaciones? No vamos a ponernos a persignarnos aquí porque Claro. todos somos pecadores, Por ¿no? supuesto. Y más los que estamos en los medios. Pero lo peor de todo es que esta clase, la clase alta, que podemos decir, la clase fifí, como se dice en la 4T, es absolutamente desinformada, es una clase semi-analfabeta, ¿no? Sí, sí. Es una clase, entonces es gente totalmente influenciable, es gente ociosa, es gente que no cultiva su mente y esa apatía obscena de los ricos, ¿no? Es lo que no, por culpa de ellos no hay mercado del arte en México, Sí. porque deberían ser coleccionistas, pero en lugar de eso están ofreciéndole las hijas vírgenes a un vividor y a un estafador, ¿no? Están tatuándose con hierros candentes, las herederas se están tatuando con hierros candentes los genitales, ¿no? O sea, ¿qué tienen en la cabeza? No tienen absolutamente nada, ¿no? Los libros, el asunto de los libros está a duras penas, sobreviven las editoriales, ¿no? Claro. Es decir, un montón de iniciativas. El cine está subsidiado, ¿no? Un montón de iniciativas que podrían venir del dinero de los ricos, de los dueños del capital, para nada. No lo hacen porque se lo están quemando, se lo están metiendo por el trasero, se lo meten por la cara, es gente viciosa. O sea, realmente necesitamos una renovación ética y social de nuestra sociedad. O sea, si no va a venir de arriba, como estamos viendo que tenemos la oportunidad de que es una sociedad corrupta y vacía, si no viene de arriba, pues va a tener que venir desde abajo. Cierto. Nosotros tenemos esa responsabilidad, pero nosotros pagamos con la vida. Nosotros como reporteros pagamos con la vida cada una de nuestras indiscreciones. Pagamos con la vida. ¿Cuántos periodistas? Hagamos la lista de los periodistas muertos. Mafia del poder es un insulto a todos los periodistas muertos. Exacto. Y algo más, mi estimado Eco, el asunto le fue planteado en la mañanera por una periodista al ciudadano presidente y se negó a hacer un comentario. Se ve que le impactó en el momento en que le dijeron que diera su opinión al respecto y dijo: soy dueño de mi silencio. No puede ser. Te lo juro. Pero si esta persona, es decir, este hombre es el interlocutor de la nación. A las 6 de la mañana el señor nos está hablando por México. ¿Cómo que soy dueño de mi silencio? ¿Cuál silencio? ¿El silencio es complicidad? Ay, Dios. Esa es una de las grandes interrogantes. Eso es un muy fuerte. Es Claro. un aforismo que yo escribí. Importante, sin duda. Muy bien, después de la pausa vamos a continuar y también, además de su cartón semanal,
nuestro colaborador Luis nos dará su punto de vista sobre este tema crítico. Sigan aquí. Así es. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Y llegó el momento de la participación de nuestro cartonista Luis, que también por supuesto nos va a aportar su reflexión sobre el tema crítico que hablamos. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues sí, ahora que hablaban sobre esto, esta etapa del salinato y todo lo que hubo, sobre todo después del asesinato a Colosio, a José Francisco Ruiz Massieu, digo, no solamente los caricaturistas, la sociedad, ya no sabíamos si llorar, reír, enojarnos, no sabíamos si era una película de terror o de qué. Se vino esto de la osamenta, toda la historia que se creó, los cambios en la Procuraduría,
realmente fue una situación en donde afloró ahí la podredumbre del sistema y bueno, pues fue la corrupción de la corrupción. Definitivamente teníamos los caricaturistas, bueno, no nos dábamos abasto de los temas que había, ¿no? Claro. Entonces, un insulto a la inteligencia, todo lo que se estaba dando. Claro que la verdad era más que obvia, pero bueno, el sistema por querer cubrir todo esto, pues orquestó todo este teatro y bueno, pues realmente algo que quedará marcado para siempre como una de las historias, yo diría que la historia más negra de la política mexicana. Y bueno, pues ahí estuvimos siempre los caricaturistas, digo, teníamos todo para ser críticos y incisivos y bueno, no había nada que festejar, al contrario, siempre estábamos ahí, pues viendo, muy al tanto de las noticias, minuto a minuto. Pasaba que nosotros entregábamos el cartón y la información rebasaba ya el cartón, ya quedaba obsoleto, ya no era funcional, entonces teníamos que estar ahí pegados a las noticias y bueno, fue una historia que considero así como el inicio de la abrupta caída del partido en el poder y bueno, pues ahí tendríamos mucho que platicar al respecto, ¿verdad? Muy bien, incluso qué interesante que refiere ese caso de la PACA, cuando Pablo Chapa Besanilla la da a conocer en la opinión pública. Y recordemos, el jefe de Pablo Chapa Besanilla, Antonio Lozano Gracia, entonces Procurador General de la República, se metería también en un gran brete que lo reventaría a los pocos meses. Muy interesante lo que nos aportas. Adelante con tu cartón. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, pues y ya cambiando con temas totalmente distintos. Bueno, pues aunque ya hayan transcurrido unas horas, una felicitación muy grande a todos los papás del mundo. Y bueno, respecto a ello, me inspiré para hacer el siguiente cartón, los siguientes trazos. Tenemos aquí en la imagen un padre de familia con su hijo. Y resulta que el papá le pregunta al niño, le dice, hijo, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Ser un luchador contra el hambre, la delincuencia, la pobreza, el desempleo y la corrupción. Y luego el niño, pues aquí está con esos signos de tristeza, dice, lo que quiero es estar vivo, quiero estar vivo. Ahí están los trazos. Con los eso trazos lo de dices hoy. y de qué manera. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, un Gracias, placer. muy Gracias. interesante, qué reflexión. Y por supuesto damos la bienvenida al maestro Jorge Meléndez Preciado, que, como ustedes lo conocen muy bien, es también activista político, periodista, escritor y colaborador permanente de diversos medios de comunicación. Bienvenido nuevamente, nuestro querido y admirado maestro. Un honor compartir el espacio contigo. ¿Y de qué manera? Un honor. Estamos entrándole otra vez al tema crítico de la mafia del poder en el contexto y telón de fondo de la Cuarta Transformación. Lo que ya habían ustedes empezado ahí, de qué manera a indagar, a criticar, a reflexionar. Hoy estamos ante una pregunta que nos han hecho por la vía de las redes sociales, quienes se enteraron que seguiríamos en este tema. ¿Quiénes conforman la mafia del periodismo o de los periodistas en este caso? ¿Son también parte de la mafia del poder? ¿Ahí van todos los reporteros, columnistas, editorialistas, o se refiere solamente a la cúpula, a los grandes dueños de los medios? Pues son básicamente los grandes dueños de los medios, después de que salieron unos datos, luego otros datos. Incluso ahora los portales, algunos que han dicho que recibieron dinero, lo cual yo no dudo, no sé si bien recibido o mal recibido, no sé si es todo lo que recibieron o recibieron sobres o maletines por debajo de la mesa. Ya sacaron algo que era de uso común y creo que se quedaron cortos, que el 35% de los 60,000 millones de pesos que repartió el señor Enrique Peña Nieto el sexenio pasado eran para 3 televisores, Televisa, TV Azteca e Imagen Informativa. Vamos a suponer que es eso, ni siquiera
agrandemos la cifra, pues nos da alrededor de 20,000 millones de pesos en 6 años, 3,000 millones cada año, que yo creo que no lo recibe la BBC de Londres en 2 sexenios. Si fueran sexenios allá, son 4 años allá. Pues son reinos. Son reinos, desde luego, pero no lo reciben. Y no lo recibe la Deutsche Welle ni todas estas. Por lo tanto, en México, estas televisoras son verdaderamente muy pobres en contenidos, en información, en investigación, etcétera, pues se llevan una cantidad grandiosa de dinero. Y también se llevan otra cantidad de algunos periódicos, que hay que decir los nombres, el Universal, Reforma, etcétera. Y también por ahí La Jornada está también, no hay que decir que no se lleva, sí se lleva alguna cantidad, no la mayor, pero sí se la lleva. Pero ahora que veíamos el cartón de Louis, yo creo que este muchacho expresa lo que expresamos los periodistas. Exactamente. Quiero estar vivo. Es decir, México es el país en donde en los últimos 18 años han matado más periodistas después de Irak. Ya lo comentaba Eco hace un momento. Entonces, por lo tanto, dirían los periodistas, quiero estar vivo, y yo añadiría otra cosa, porque tú dabas una cifra de las escuelas de periodismo que ya llegan a 400. 1022 en todo el 1022, país. bueno. Supongamos que de las 1022 egresan alrededor, poniéndonos amables, 20 periodistas, 20 egresados de las 1022. ¿Cuántos tenemos al año? 20,000 periodistas. ¿Cuántas plazas hay en los periódicos para que entren los 20,000? Pues yo no creo que arriba de 100. ¿Y qué se va a hacer con esos otros chamacos? Porque se habla de que los desempleados jóvenes y demás, lo cual es cierto, después se van como sicarios, primero como halcones, luego como intermediarios, luego como sicarios, luego como jefes de plaza, etc. Pues a lo mejor, si pudiéramos hacer un censo, que no lo podemos hacer desgraciadamente, hay muchos estudiantes de periodismo que no pudieron ser periodistas, sino claro, que tuvieron que entrar a otra actividad porque no les queda de otra. Entonces estamos en una sociedad en donde la mafia es muy grande. No exculpo ni dejo de lado, ya daba yo nombres la vez pasada, Jorge Fernández Menéndez, Ricardo Alemán, etcétera, que reciben cantidades increíbles. Bueno, el señor Ricardo Alemán todavía a las 24 horas del día hace periodismo sin cobrar un centavo, porque ya no le pagan ni los que le daban el embute ni demás. ¿Por qué lo puede hacer? Pues porque acumuló una cantidad y está esperando, creo yo que torpemente, que lo que se ha difundido, que renuncie el observador, que caiga el observador, que renuncie Claudia Sheinbaum o que caiga Claudia Sheinbaum, torpemente, porque primero no pueden renunciar. Han sido electos para bien o para mal, así como se pedía la renuncia pues, desde hace muchos años de Salinas de Gortari y de esto y de Peña, pues no pueden renunciar, a menos de que haya una convulsión como estamos viendo ahora en Hong Kong, que puede haber, ¿eh? Claro. Es decir, estas cosas, nadie, yo como el Partido Comunista, se dice, es que la línea de Moscú, que les mandaban oro de Moscú, y arroz de Pekín y caña de La Habana. Pues no es cierto. Las convulsiones en los países se dan por un estado de malestar que muchas veces, y en la gran mayoría, los gobernantes no saben cuándo va a llegar. Si supieran, pues tratan de paliar el estado de malestar, pero no saben. A veces pone uno un impuesto, como ya lo hemos visto en la historia de México, y se levanta el país. A veces hace una leva
como en el caso de Porfirio, se levanta el país. A veces hay un movimiento como en Hong Kong que quieren extraditar a China a los que son opositores y se levanta el país. A veces sucede como con los chalecos amarillos, en que no han podido acabar con el asunto en Francia y se levanta el país. Es decir, estamos viviendo momentos en donde en todos los países va a haber efervescencia porque hay un desorden mundial terrible. Se acabó el socialismo, es cierto, ya no hay países socialistas. Bueno, pues 2 quedan ahí como cierta caricatura, diría yo, porque no pueden ser socialistas, que es Corea y Cuba. Pero en los demás, que aparentemente triunfó la idea de Francis Fukuyama de el mundo unipolar, pues no, es un mundo en convulsión terrible, pero terrible como nunca nos habíamos imaginado que estaríamos en un sistema capitalista que se suponía que iba a traer el bienestar a la población. ¿Así lo ves tú también, Eco? Pues me quedé con una cosa, una parte sucia e injusta de la lista de la mafia que sacó, así que el abuelo Junco, ¿no? Que hace bien en entregarle a sus nietecitas a que un miserable... Rainieri. Sí, pues, don Rainieri, un miserable estafador, pues se las agarre vírgenes. ¿Qué? Nada más falta que la niña haya sido menor de edad. Bueno, lo que se me hace injusto de la lista, Raúl, es que muchos de estos dineros también estaban metidos en publicidad. Es decir, era publicidad impresa o publicidad en los medios y eran campañas, ¿no? Campañas de vacunación, campañas de lo que tú gustes y mandes, o promoción de los estados, o lo que sea. La publicidad del Estado es bueno, siempre nos la podemos ahorrar, pero hay un aspecto de la publicidad del Estado que el Estado tiene que pagar para que nosotros nos enteremos cuándo viene la vacunación, cuándo tenemos que verificar nuestro automóvil, los que tienen coche, ¿no? Cómo nos tenemos que comportar los que usamos la bicicleta. O sea, lo que quieras, pues. O sea, el Estado tiene que ofrecer miles de servicios, ¿no? Muy bien. Muy bien. Crítico el panorama para los medios en medio de una crisis múltiple de corte financiero, de legitimidad y credibilidad ante la sociedad cada vez más crítica, de corte tecnológico, pero también, por supuesto, como blanco de los ataques de organizaciones criminales. Y, según algunos, la pregunta es, ¿el presidente López Obrador es adversario o es aliado de los profesionales de los medios? Sigan aquí, abordaremos este punto. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Estamos aquí con una conversación muy crítica y pregunto a nuestros invitados, ¿Andrés Manuel López Obrador es un aliado de la clase dominante? ¿Es un crítico? ¿Cuál es su comportamiento en esas mañaneras que ustedes ven y que yo vivo diario? Pues entonces contéstate. No, pero pues los expertos son ustedes, yo soy... Pues tú eres el experto que únicamente. estás en las mañaneras, nosotros no. No, Lo has oído, ya has ustedes- publicado unas crónicas muy las- buenas Sí. de todas las cosas que pasan ahí. O sea, a veces Lo hay que pasa es que es un tiradero artista en evadir preguntas, en responder los datos históricos que se le ocurran y cómo se le ocurran. O sea, se ha vuelto esto algo de poca seriedad, a mi punto de vista. Pues yo no vería de poca seriedad. Un presidente, como no hay en el mundo, que se enfrenta todos los días ante ti y ante muchos más, pues no tiene es fácil. tienen que hacerle lo que hacen los toreros, Pepe, y aquí no nos podemos... Aprender a capotear. Sí, un presidente no te puede responder todas las preguntas que le hagas. Es preciso. Ningún presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en que te diga sí, esto y esto y esto y esto, pues estás adquiriendo un compromiso a nivel no solamente nacional, sino mundial. Yo creo que las mañaneras, que fueron un éxito, han sido cierto éxito, debería de tratar de limitarlas, es mi punto de vista. Porque el que habla más comete más errores. Si nosotros vemos después de este programa, vemos y lo analizamos, nos diremos, ¿qué güey? ¿Pero por qué dije eso? ¿No? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Déjame. Entonces, Ok. tiene esa característica. Ahora, ¿es aliado de la mafia del poder o está combatiéndola? Yo te diría, sin tratar de zafarme, que son las dos cosas. Está combatiendo a la mafia del poder porque la corrupción en México, sobre todo con Peña, llegó a unos niveles inusitados. Cierto. No lo digo yo, lo dice el índice de corrupción en el mundo. Bajamos como 40 escalones, etcétera. Bueno, digo bajamos porque en los países Dinamarca y Suecia y Finlandia están arriba, ¿no? Y Estados Unidos está a la mitad, hay que decirlo. Ha bajado más, ¿no? Sí, porque todo el mundo piensa que en Estados Unidos no hay corrupción. Sí, ¿Cómo no? Hay un más chorro que de corrupción, nunca. ¿no? Hay más que nunca ahorita. Bueno, entonces, hay que decirlo. Entonces, está combatiendo eso. Está haciendo o está tratando de hacer una transformación social, creo que lenta,
porque no le queda de otra manera. Él no tiene un campo socialista como lo tuvo Cuba, con todos los problemas que ha tenido Cuba. Cuba, yo estuve en la Unión Soviética en los años 70 y un soviético me impugnó porque decía, nosotros mandamos $1 millón, $1 millón de rublos diarios a Cuba, lo cual era cierto, para mantener Cuba, le mandaban petróleo, Así bla, bla, es. bla, ¿no? Entonces, es un hombre que no tiene un apoyo de otros países. Y es un hombre que le tocó torear con un loco como Donald Trump. Bueno, ante ese panorama, creo que fue un acierto que haya reunido al Consejo Coordinador Empresarial y que el Consejo diga, vamos a invertir 635 mil millones de pesos, etc. Así es. Cosa que ya había hecho el Consejo Coordinador Empresarial con otros presidentes, pero nunca vimos las obras. Claro. Esperemos ahora sí ver las obras que vaya a hacer el Consejo Coordinador Empresarial. No le queda de otra más que agarrarlos a ellos y decirles, ahora. Pero yo no le voy a dar una obra a la compañía de Jorge Meléndez si Jorge Meléndez no me da el 20%. Bueno, ya pedían hasta el 40%. Empezamos con eso el sí. 5%, luego en mi época, que yo fui funcionario en los años 70, el 10%, ya llegaron hasta el 40%. Ahí sí. Y a Eso sí veces- es corrupción. Eso sí. Claro. Y a veces llegaron a los excesos del señor Lozoya, 12 millones de dólares documentados. Aquí Claro. no hay bromas que le dio Odebrecht para la campaña de Peña Nieto. Bueno, entonces este hombre sí, además quiere que sea el 4%, lo veo muy difícil, no solamente por eso, sino porque viene aparentemente una recesión internacional. Pero si quiere empujar al país, pues tiene que meterle lana de gas. Y tercero, y ahí termino, él tiene una oposición muy difícil, que no es el PAN, que no es el PRD, que él tiene una oposición muy difícil con la Coparmex, que es una cámara que ha estado en contra de él todo el tiempo, con Reforma y con el señor Claudio X González. Hoy hay un artículo que recomiendo de un muchacho, Gibran Ramírez. Él dice, a ver, mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Muy bien, han destapado 20 cosas. Pero han destapado alguna tranza de una empresa, no. O sea que los empresarios no son rateros. Son los más rateros del mundo, los empresarios, por propia vocación. No lo digo yo, lo dijo un señor barbón llamado Carlos Marx. Muy bien. Si te quieres ser millonario, no pongas una empresa, pon un banco. Y así robas impunemente. Eso es. Hombre, Después de la bravo. pausa continuamos con esta encendida polémica. Sigan aquí. Para cuando sudamos la camiseta. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Uno de los ángulos, de los muchos que hay en esta controversia, es qué puede explicarse, cómo se da este intento de confrontar a la vieja guardia del periodismo tradicional, donde el rigor metodológico, la verificación de las fuentes y el sustento de lo que se publicaba bajo la frase de oro de que todo en los medios se puede difundir siempre y cuando todo se pueda demostrar, ha quedado atrás, y hoy esta confrontación con los jóvenes, con los blogueros, con los youtuberos, con los influencers, con los centennials y los millennials. ¿Cómo ven ustedes este intento que ya Pepe Sobrevilla nos ha dicho aquí y otros de los reporteros que cubren la mañanera, que tenemos el gran problema de que pareciera que está todo enderezado para confrontar? Los malos de la película son los periodistas de la vieja guardia, y los buenos, los de alternativa, son los youtuberos y los nuevos, aunque no tengan el rigor en su formación. ¿Qué es lo que opinan? ¿Sabes qué pasa con la democratización de los medios Sí. y con este asunto? Que los medios, o sea, perdimos el monopolio de la información. Eso, muy interesante. Si todo el mundo ya puede lanzar un Twitter, todo el mundo ya puede levantar su video, todo el mundo puede hacer su blogger, y el único filtro que tenemos son los lectores, ¿no? Bueno, ya ni siquiera eso, los lectores, ¿no? Ahorita ya hay una cantidad de analfabetas, era justo lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Cierto? Pues, o sea, esta es una sociedad muy analfabeta, ahorrando grandes excepciones como toda la gente que está estudiando, pero pues ya perdimos el monopolio de la información, los que trabajamos en los medios, ¿no? Muy cierto. Muy cierto. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y podríamos ir más lejos, pero tampoco exageremos. Yo iba todas las noches saliendo del periódico El Nacional, en donde trabajaba en la sección de cultura, con mi hermano, que ya cumplió 21 años de fallecido, y vamos a hacer un homenaje a Manuel Blanco, Sí. a una cantina que se llamaba el Salón Palacio. Clásico. Y entonces, una vez un reportero le preguntó al jefe de corrección: oye, dejé una nota y tengo dudas. ¿Hueco se escribe con H o sin H? Sin H, dijo el jefe de redacción. Ay, ya me salvaste, porque yo la escribí así. Sí, no seas tonto, es que el H es muda. Es decir, ha habido también mucha chafez en nuestra época, hay que reconocer, y ha habido mucho talento. Aquí tenemos uno. Gracias, ¿Y de igual, qué manera? ¿no? Igual. O sea, Ahora, esto se ha multiplicado de los que estudian y de los que no estudian, como siempre ha sucedido. Cierto. Y entonces, como se han multiplicado los foros para decir cosas, pues obviamente se dicen más sandeces que las que escuchábamos, porque hay más así es. tipejos ahí. Así es. Yo me puse a escuchar a 2 que 3, un señor que se dice, no sé por qué, Wherever Tomorrow, y dije, bueno, pues, lo escuché 2 veces, dije, pues,
no tengo que escuchar Exactamente. nada de este cuate, adiós, hasta luego, nos vemos. Ajá. Y así, ¿no? Y también, si lees, pues tienes que seleccionar a qué columnistas lees. No puedes leer a todos, Claro, aunque... te digo, Y si ves caricaturas, Jorge, pues hace rato hablábamos, yo trabajé en Excelsior y yo trabajé con un caricaturista que nos hacía una serie de viñetas y demás, que a mí me gustaban, Osvaldo, pero su hermano, primo, no sé qué, Marino, era un asaltante del camino. Entonces, hay que decir las cosas como son, ¿no? definitivamente. Es Sí, decir, hay claro. gente decente y seguramente sigue habiendo en la caricatura una bola de rufianes, como en todas las otras. Mira, cuestiones. digo, como es tan visible, Sí. así que los caricaturistas son vulnerables, ¿no? Pero yo lo que quería decir es que puedes, es decir, tenías razón en un detalle. Puedes, ya lo dije la otra vez, ¿no? Que puedes engañar a tu madre, a tu esposa, a tu jefe, pero no puedes engañar al lector, ¿no? Así es. Y los lectores nos concentramos en lo bueno. El gran talento de los editores es que concentran buenos escritores y buenos columnistas y buenos Correctísimo. dibujantes, ¿no? Y buenos artistas. Y ese es el gran talento de los y entonces uno confía en esos medios, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene el prestigio del New York Times? Porque han sido así, ¿no? ¿Qué ahora ya no quiere publicar caricaturas? ¿Qué te parece eso? No, pues qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo es? Pues cómo se les filtró ese cartón antisemita, Ujú. ¿no? Es decir, fíjate, la caricatura es demasiado importante para dejársela Importantísimo. en manos de los caricaturistas. Definitivo. La verdad hay muchísima opinión muy simplista, maniquea, poco reflexiva, pero esa es la naturaleza de la caricatura. La caricatura siempre ha sido arbitraria, peleonera e injusta. Si no, no tiene ningún sentido. Encima de todo esto, estamos siendo testigos de una banalización del discurso político, al querer opinar de todos los temas al ciudadano presidente, pero también porque toda la bola de personas que nos reunimos todas las mañanas a estar como idiotas ahí, como decía el gran Edgardo Buscaglia, ¿no? Idiotas útiles. Todos los que estamos ahí Hacen coro. terminamos por hacerle el juego al señor presidente de banalizar el discurso político. ¿Cierto o no? Es justamente lo que platicábamos, ¿no? Es decir, va a llegar un momento en que no lo podemos ser responsable de las cosas que dice el señor presidente. Claro. ¿O qué? O sí, o cada palabra que cuenta. Yo creo que 35 sí. millones de razones cuentan para que el señor nos tome en serio. Sí cuentan, pero primero quiero decir, es que la banalización viene de tiempo atrás. Cuando se acaba, por desgracia, lo que se consideraba el socialismo, comillas, negritas, subrayados, lo que quieras, pues ya no hay pelea ideológica, no hay pelea política, no hay pelea teórica. Y entonces se banalizan las cosas y por eso entra un maestro, Zygmunt Bauman, a hacer una serie de libros, Amor líquido, Sociedad líquida, etcétera. Estado gaseoso. Porque no hay contenido, no hay fuerza, no hay estructura en muchas de las cuestiones y todo se vuelve muy banal. Recordemos a este señor, como acabó Peña Nieto, que al principio cuando andaba en campaña, yo fui a 2 mítines, las chavas le gritaban, Enrique, bombón, quiero estar en tu colchón. Y después, al final, ¿cómo le gritaban? Querido Eco? Recuérdanos. Enrique, canijo, quiero traerte de alijo alguna cosa.
Mira, desaparecieron las ideologías, pero lo que no ha desaparecido es la ética, Eso sí, ¿no? La ética está más y, presente. es, Estoy de es- acuerdo. es lo que siempre tenemos que, está por encima de todas las cosas, ¿no? Nos tenemos que comportar, tenemos que ser humanos con los demás, necesitamos tener, bueno, etcétera, ¿no? Otra, defender a los animales, cara, digo, por lo menos eso, ¿no? Pero lo que sigues diciendo, cuéntanos. No, yo lo que digo es que también, justamente con esto de la ética, si la sociedad o la mayoría van para abajo, los que tenemos, no sentirnos superhéroes ni Superman, tenemos que elevar el nivel de la discusión. Y elevar el nivel de la discusión no quiere decir ni insultar, ni atacar. Y quizá por eso planteamos aquí en el corte, es decir, ha dicho López Obrador que no iba a meter a la cárcel a nadie, que borrón y cuenta, ¿no? Bueno, ya hay por ahí unas investigaciones. Yo creo que hace falta que metan a la cárcel a una bola de rufianes que hicieron una serie de cuestiones. Y eso es elevar. Además... A ver, Jorge, perdón que te interrumpa. Sí, por favor. ¿La justicia entonces es venganza? No, no, pero No. si tú hiciste lo que el señor Lozoya y te está protegiendo el señor Peña Nieto, pues tú tienes que ir a la cárcel y a lo Tienes mejor que ahí pagar, jalan la que cadena pagar. y agarran a Videgaray, cuando menos, que es un rufianzote. jodido. Y digo, ¿por qué? A él no se le conoce que haya recibido dinero de otras personas, pero él es el cerebro del presupuesto, de los recortes, de las tranzas, de todo esto. Y entonces también es tan criminal aquel que está apuñalando a una gente y otro que lo ve y dice, pues qué bien, uno Que menos. está encubriendo, Es ¿no? igual de Tienes criminal. Recibió una casa de higa también. Además, Pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y sin duda tendremos la oportunidad, la necesidad de convocarlos periódicamente para que vayamos discutiendo este intenso y dinámico cambio que se da para unos y sarta de errores para otros. Les agradecemos mucho el estar nuevamente con gracias a nosotros. ustedes. Gracias, maestro Jorge. Y en la Meléndez. próxima mañanera- Gracias, maestro. Muchas gracias. Eco. te queremos ver antes que a la de Reuters. No es cierto, Muchas gracias, no es cierto, Pepe es broma, Sobradilla. es broma, Al no es contrario, cierto, Raúl. queremos ver a la de Reuters antes. Sí. Muchas gracias sí. a todos ustedes y gracias a nuestro muy profesional equipo de producción que siempre nos permite con su trabajo y Y a las talento bellezas de llegar aquí. hasta ustedes. Claro que sí. Gracias, hasta pronto.